Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, UBA-CONICET, el IEP Baires, porque el lunes termina su gestión allí. Así que bueno, antes de terminar, podemos decir que es el director. Hoy estábamos hablando con nuestra periodista especializada en internacionales de Alan García, ¿no? Presidente del Perú, sobre todo estoy pensando en el periodo 1985-1990, con una inflación, una hiperinflación de 21.000 y pico %, que hacía que estuve en Lima hace un par de años y había una muestra de arte muy interesante que mostraba cuánto había salido una caja de cigarrillos en un momento, en agosto y otros productos. En agosto de 1985, una camioneta Station Wagon Toyota Corona Nacional costaba 124.400 intis, $10.000. En julio de 1990, media cajetilla de fósforos salía $1,0. Mostraba como la distorsión de los precios. Ahora, Perú hoy, junto con Bolivia, son las economías que más crecen en América Latina, y la inflación en Perú no llega al 2% proyectada para este año, o 2, algo. ¿Cómo hizo? ¿Por qué Perú lo pudo hacer? ¿Por qué Bolivia, con un gobierno calificado por algunos como populista, lo pudo hacer y Argentina no lo puede hacer? Sí. Bueno, en parte la hiperinflación peruana del 90 fue el análogo más o menos de nuestra hiper del 89, 89-90. Sí. Ellos salieron interesantemente con un esquema sin un ancla demasiado fuerte y sin un programa de una vez, sino lo fueron haciendo evolutivamente. Se quedaron con una inflación del orden del 20% y después la fueron bajando. Sí. O sea que fue un proceso bastante más gradual que en nuestra salida de convertibilidad. Sí. Pero ¿cómo lo fueron bajando? Bueno, ¿cómo lo hicieron? no, fue durísimo. La transición de la hiperinflación a una inflación más moderada fue durísima. ¿Durísimo en qué términos? En términos de nivel de actividad, en términos de nivel de vida de la pérdida de la del salario salario real. Fue muy duro. Un poquito como fue muy duro el año 90 acá, digamos, de una transición que no se terminaba de definir. Acá se eligió el camino de un programa de todo o nada, que fuera convertibilidad. Claro. Ellos, de alguna manera, se guardaron flexibilidad. Sí. Y después, y eso fue hacia el mediados de los años 90, un poquito antes, empezaron un proceso de desinflación. Que los llevó también tiempo mediante a este sistema monetario cambiario que tienen, que le funciona ordenadamente. ¿Cómo es ese sistema? Es un sistema sin, digamos, no tiene un anclaje cambiario definido, tiene flotación cambiaria, y ellos se ganaron, porque se lo ganaron, una cosa que a nosotros nos falta y nos duele que nos falte, y es la capacidad de mover el tipo de cambio sin grandes daños sobre la tasa de inflación, el nivel de actividad o el salario real. O sea, y eso tiene que ver naturalmente con el hecho de que ya está afianzada la estabilidad. Sí. Y eso hace que cuando se mueve el tipo de cambio, los precios internos no reaccionan demasiado. Nosotros sabemos bien que donde se mueve el tipo de cambio, todo el sistema de precios vibra. Daniel, para sostener ese proceso que fue tan duro, según sus palabras, la figura de Fujimori y su gobierno cuestionable en términos democráticos, ¿fue importante para poder sostener esas decisiones? Bueno, siempre que hay un cambio de régimen como eso, es importante el gobierno. Es cierto que el gobierno de Fujimori no era particularmente un ejemplo para el mundo, digamos. ¿Pero logra ese milagro y esa decisión política precisamente porque no era muy democrático? Yo no lo creo, digamos, no me animaría a decirlo y por supuesto espero fervientemente de que no sea así, pero no es así, digamos, porque Chile lo hizo a su modo. Chile, digamos, no llegó a la hiperinflación, pero Chile hizo una desinflación. El gobierno militar, el gobierno de Pinochet, dejó a Chile con más o menos 30% de inflación, pero un tipo de cambio alto. Sí. Y ellos durante 5, 6, 7, 8 años fueron bajando la inflación. Fue un proceso realmente muy interesante. Un proceso muy pautado, muy gradual, muy sistemático, digamos.
ese carácter sistemático sí ciertamente fue importante, pero no fue un anuncio de una vez y para siempre. Claro, sistemático y sostenido en el tiempo. Y sostenido el tiempo. Pero para eso hay que tener condiciones iniciales, no se hace de cualquier lugar. ¿Cuáles son esas condiciones iniciales? Ahí está. Digo, yo creo que fue uno de los problemas de nuestro caso desde el 2015 para acá. Se empezó pensando que la voluntad de bajar la inflación era lo esencial para bajar la inflación. La idea de las metas de inflación y el manejo de la tasa de interés. Y que eso iba a gobernar las expectativas y que la economía se iba a acomodar al régimen monetario, en lugar del régimen monetario adaptarse a la economía, digamos, de esa manera. Ahora, el punto de partida fue una situación con condiciones fiscales problemáticas, como lo sabemos, un tipo de cambio que no estaba bien, y si usted quiere podemos charlar después de el problema cambiario y externo, que para mí es una cuestión esencial, y tarifas que se buscaba adelantar. Adelantar es actualizar. Actualizar, aumentar en términos reales. Sí. Y se supuso que con la voluntad de ir a unas metas de inflación, el hecho de que el tipo de cambio real fuera a subir y las tarifas reales fueran a subir, era inocuo para la inflación. Y en realidad la evidencia, un poquito la experiencia argentina, y hay que decir lo que se aprendió a lo largo del tiempo, algunas cosas se aprendieron, es que cuando el tipo de cambio se ajusta para arriba y las tarifas se ajustan para arriba, la inflación va para arriba. Después habrá efectos secundarios, habrá repercusiones de segundo orden, pero el primer impacto es ese. Y eso fue lo que pasó. Claro, ese es el contexto a partir del cual se construye la inflación, digamos. Sí. Nosotros teníamos el proceso nuestro, digamos, ahora vayamos a nuestro proceso de salida de la convertibilidad, de la crisis. Estalla la convertibilidad y eso en algún sentido también es una enseñanza. Los sistemas rígidos que no tienen flexibilidad se rompen. Claro. Cuando hay perturbaciones grandes. No se los puede corregir, se destruyen, claro. La supervivencia es ser lo que son, digamos, y además están fabricados para tener costos de salida altos. Porque esta es la credibilidad, yo de esto no puedo salir. Claro, es una cárcel. Es una restricción. Y ahí están todas las metáforas, encerrarse con llave, tapiar las ventanas, ese tipo de cosas. Yo, digamos, será una elección personal, pero prefiero márgenes de maniobra, porque hay perturbaciones, hace falta flexibilidad, no importa. Se sale de la convertibilidad con una de esas devaluaciones gigantescas. El dólar se multiplica por 3,5 en semanas, no nos acordamos de eso. Pero no hay un traspaso de precios grande. ¿Qué pasó? Lo que pasó, digamos, es terriblemente enorme desempleo, enorme recesión, y otro elemento que yo creo que es muy importante, esto que estamos hablando son todas conjeturas, pero digamos mi conjetura por interesante, lo menos, no sé si es que una de las herencias rescatables de la convertibilidad fue que nos dejó nociones de precios en pesos. Más o menos definidos. Dejamos de pensar en dólares. Así es. Y dejamos de pensar cuando, digamos, yo tengo un par de anécdotas ahí, anécdotas personales, digamos. Salir con un chico un fin de semana, ir a comprar algo en un kiosco, recibir el objeto, el chocolatín, y me dicen un precio, y mi chico me dice, esto está demasiado caro. Este no es el precio. Él no sabía nada de la devaluación, etcétera, pero sabía que este no era el precio de lo que él compraba. Fuimos efectivamente a buscar en otro kiosco y estaba el precio que él decía. Había una cuestión de proporciones ahí. No puede, este es el precio. Y si este es el precio y me lo quieren comprar más caro, yo voy y busco. Interesante. Digo, eso, y por otro lado, desde el punto de vista de los fabricantes o de los comerciantes, bueno, la idea que era difícil vender y la idea de que los clientes iban a buscar. O sea, iban a buscar precios. Buscando precios. Así es, eso es una señal fuerte para un fijador de precios. ¿Okay? Digo, anécdotas aparte.
El traspaso de precios fue relativamente moderado, el dólar se multiplicó por 3 y llegó incluso a estar bastante más arriba. ¿Y la inflación cómo varió? 40% en el año. 40% es menos que la inflación del año pasado. Claro, no, totalmente. ¿Ok? Sí, sí. Con un salto de precios, fue muy impresionante, un salto de precios de 10% en abril del 2002 y después, cuando se estabilizó el tipo de cambio, los precios se estabilizaron. Salimos del 2003 con una inflación de 3% y la economía recuperándose violentamente, obviamente en condiciones sociales dramáticas, porque el desempleo era alto, la pobreza era alta, la recesión seguía siendo fuerte, etc. Pero se salió de una manera muy impresionante con fuerte recuperación, inflación que era todavía baja y superávit fiscal y los superávit mellizos, los famosos. O sea, digamos, estaba todo en caja. O sea que estamos peor ahora que en 2001. No, eso es 2003 de lo que estamos 2003, hablando. 2001 fue el preludio del colapso. Está bien, cuando salimos de la convertibilidad. Cuando salimos de la salida. Sí. ¿Estamos peor ahora que cuando salimos de la salida? En algún sentido sí, en otro sentido no. Si uno ve, estamos peor porque en ese momento la recuperación venía con una inflación realmente baja, con superávit, teníamos aire para crecer. En términos de que no nos iban a faltar dólares default mediante. También hay que decir las cosas como son. ¿Okay? Pero eso fue, digamos, del 2002 al 2008, una recuperación fenomenal. Daniel, ¿por qué ahí no se trasladó a los precios? Bueno, ya dijimos, esto da para unos minutos. ¿Okay? Al revés de lo que nos pasó en esta década, quedamos con un tipo de cambio real extremadamente alto. El del dólar estaba carísimo, digamos. Y era bastante natural que hubiera un proceso de revaluación real, que los precios internos recuperaran respecto del tipo de cambio. ¿Okay? Eso, la política económica, el gobierno eligió hacerlo vía no una caída del tipo de cambio, como hubiera sido con una flotación, sino fijando el tipo de cambio y admitiendo que iba a haber un deslizamiento de precios internos. ¿Okay? Yo no me parece que fuera especialmente cuestionable, porque la inflación residual, qué sé yo, en el 2004 fue alrededor de 10%, está bien, digamos, ya no era 3, pero era 10. Después más o menos se mantuvo en esos niveles. Yo creo que el punto de juntura, el punto de inflexión fue alrededor del 2007, digamos, 2006, 2007, 2008, asociado con la perturbación del INDEC. A ver. ¿No? Bueno, ahí se trató de tapar la inflación cambiando los números, lo cual, digamos... ¿Y por qué cambia tanto ahí el escenario? Porque ahí ya la inflación empezaba a convertirse en crónica. Entonces, y ahí había una potencial disyuntiva entre... La economía estaba creciendo al 8%, uno se acuerda de las famosas tasas chinas, digamos, ¿no? Que venían, por supuesto, ayudadas por los precios internacionales, pero que la economía tenía una dinámica realmente muy interesante. Ahora, ¿podía la Argentina seguir creciendo al 8%? Eso es la recuperación. Digamos, para crecer en serio habría que establecer una tendencia. Digamos, no es lo mismo recuperarse de una recesión que establecer una tendencia de crecimiento. Lo cual ha sido un problema argentino, yo diría, crónico desde, no sé, décadas y décadas. Se recupera, pero no sostiene la tendencia y vuelve la crisis. ¿Y hay alguna respuesta a por qué pasa eso? Y en parte porque en cada vuelta para arriba nos pasamos de revolución. ¿En qué sentido? Y el gasto se hace demasiado grande, el tipo de cambio real se hace demasiado bajo. ¿Son responsabilidades políticas que el gasto se haga demasiado grande? Es la economía que lo hace, en la cual suele participar el sector público. ¿Los peruanos tuvieron gasto demasiado grande en ese proceso? No, los peruanos más o menos tuvieron... No, digo, las expansiones también hay que manejarlas, digamos. La sobreexpansión, digo, si uno ve, por ejemplo, el tipo de cambio real de la Argentina, es muy impresionante cómo tenemos los periodos de descompresión tipo 2001, pero hubo otros. Digo, el 89, que fue un periodo de otro tipo, pero un aumento del tipo de cambio real salvaje.
Y 4 o 5 años después estaba ahí abajo. Claro. Y en el 2001, bueno, tardó justamente hasta 2007, 2008, pero si uno lo toma 2015, el tipo de cambio estaba en niveles realmente muy bajos. Pero nosotros pasamos de ser pobres y pobres en dólares a ser ricos en dólares. Sí, es muy impresionante eso. Típicamente cuando somos ricos en dólares nos la creemos. Okay. Y después viene la reversión. Claro. Eso pasó. Y en parte, probablemente lo que en un momento a la salida de la recuperación era natural que la prioridad fuera la recuperación. La recuperación del empleo, el salario real, digamos, del nivel de gasto mismo de la economía. Pasar a ser ordenar un poquito el crecimiento para hacerlo más persistente, aunque más lento. Y tratar a la inflación como un tema. Okay. No sé, tanto se esquivó. Y eso se esquivó, exactamente. Y cuando llegamos, naturalizamos, naturalizamos una inflación de 20%, 25%. Es como una cuestión de escalas, ¿no? Vivimos con unas escalas enormes. Así es. Pero ahora vino. A ver. Yo creo que lo que es el problema subyacente que hemos tenido toda esta década, y es el siguiente, digamos. Nosotros salimos de la crisis del 2001 con estos superávit mellizos. Sí. Y de mellizos a veces son parientes, a veces no tanto, pero estaban ahí juntitos. ¿Okay? Superávit de cuenta corriente del balance de pagos en el sentido de que el ingreso nuestro, el ingreso nacional era menor que el gasto. Nosotros, en el fondo, financiamos al resto del mundo en la forma de acumulación de reservas. ¿Okay? O sea que usábamos menos dólares de lo que generábamos. Lo cual le da una situación de holgura importante a la economía. ¿Okay? Cuando llegó hacia el 2010-2011, el superávit en cuenta corriente empezó a bajar. Hacia el 2012 se volvió negativo. Y un fenómeno que se dio a partir del 2011, que digamos yo creo que es el 2011-2012, que es el fenómeno central, uno de los fenómenos centrales de la economía, es que en ese punto alcanzamos un máximo de exportaciones, exportamos 84.000 millones de dólares. Las exportaciones aquí son claves. Y este año son 60. Claro. Este año van a ser un poco más, adiós, gracias. El año pasado fueron 60.000 millones de dólares. Ok, pero ahora viene la historia. Tuvimos una economía donde las exportaciones se redujeron desde el 2011 para acá. Mientras que cada vez que la economía quiso crecer un poquito, pasamos de la tasa china a una situación post-2011, donde cuando la economía se expandió un poquito y, casualidad, eran años impares electorales, la economía quería crecer un poquito, faltaban dólares. Claro. Porque ya estábamos en déficit. Claro. ¿Okay? Claro. Precisamente por las exportaciones que venían en caída. Por las exportaciones que venían en caída. Y el hecho es que cada vez que la economía quería crecer, las importaciones saltaban. Claro. O respondían fuertemente, las exportaciones estaban estancadas o en caída. Y empezaron a aparecer los déficits en cuenta corriente que tomaron su máximo en el 2017. Quiere decir que para conservar el nivel de actividad esencialmente estancado con estos altibajos, lo que nosotros tuvimos fue una necesidad de pedir prestado en el exterior creciente. Ahora, con eso... Estamos ahora, hablemos de hoy. No, ok, pero... Pues no tengo muchos más minutos, Daniel. Okay. Lo que pasó fue que en el 2013 hubo un ataque contra las reservas, contra el tipo de cambio. Hubo una devaluación. La tasa de inflación pasó a 40%. Hubo una recesión en el 2014. Fenómeno. Después se atrasó el tipo de cambio de nuevo. La economía se reactivó, la inflación bajó a 25% de nuevo. Porque ya estábamos en ese ciclo 25-40. 2015 vino la unificación cambiaria. Salto del tipo de cambio, que estaba muy atrasado. 2016 la inflación saltó de nuevo al 40%. ¿Okay? Y el nivel de actividad cayó. Y tuvimos una nueva recuperación en 2017, ¿no? Con el mismo patrón. Caída del tipo de cambio real, recuperación de la actividad, inflación del tipo 25%. En 2018 el juego terminó cuando nos dijeron no te prestamos más.
Y entonces lo que estamos nosotros ahora es en esta dolorosísima adaptación en una economía que para sostener el nivel de actividad que tenían necesitaba créditos externos que ahora no hay. No hay. El camino entonces son las exportaciones. Yo creo que las exportaciones son uno de los elementos, si no el elemento central, porque a partir de ahí se organiza el hecho de que nosotros seamos capaces de sostener nuestro nivel de gasto o no. Y, digámoslo así, capaces de sostener los servicios de la deuda que hemos acumulado. Claro, claro. O sea, tanto la capacidad de, digamos, tener un nivel de demanda, un nivel de actividad, un nivel de precios relativos más o menos potable socialmente. Y la capacidad de pagar nuestros compromisos dependen críticamente de que las exportaciones suban, pero críticamente de que las exportaciones suban sin requerir un tipo de cambio real demasiado alto, porque el tipo de cambio demasiado alto es dolorosísimo. Daniel, última pregunta. ¿Esta gestión está haciendo lo necesario para que las exportaciones suban? Esta gestión está manejando una crisis en este momento. Ahora, yo diría, sería bueno, digamos, trabajar a varias velocidades. Digamos, una velocidad de la emergencia, porque lo es. Digamos, si uno ve la configuración, estamos todos preocupados por las presiones cambiarias del día, por la tasa de inflación del mes. Esas son las urgencias. A cortísimos horizontes, pero pensar un poco en una tendencia de exportación. Pero para eso se tienen que sentar todos los partidos políticos, no hay manera, ¿no? ¿Sí, no? Para sostener esa tendencia. Yo diría, digamos, en algún sentido hace falta sí una especie de noción compartida sobre a dónde va, pero yo creo que es importante definir no solo la vaguedad del deseo, digamos, sino la especificidad de la cosa. Quiere decir, a dónde vamos a tratar de hacernos fuertes. Y una noción real de qué tipo de cosas, en qué tipo de cosas podemos hacernos fuertes, qué tipo de condiciones, incluso microeconómicas, hacen falta para que oportunidades de exportación se puedan verificar. Ir a lo concreto, quiero decir. Muchísimas gracias, Daniel. No, por favor. Bueno, lo que tenemos que exigirle a este escenario electoral, que los políticos hablen de exportaciones y del horizonte común que puede conducir a ese camino. Vamos a una nueva tanda y enseguida volvemos con la repregunta en La Nación Más. Sin